Hermanos de la Unión Ecuatoriana, su hermano en Cristo les saluda, Giovanni Moreno, desde acá, desde Chile, para aprovechar esta oportunidad para analizar un tema muy importante y para reflexionar sobre el mismo en relación a las leyes de la salud. Un tema bastante amplio, muy complejo, realmente voy a intentar poder explicar algo y aclarar para que el Señor nos pueda ayudar para ser cada día más fieles a sus leyes. Tenemos para esto nuestro derrotero. Primero vamos a empezar definiendo algunos términos. Segundo, vamos a intentar explicar el mecanismo salud-enfermedad. Tercero, vamos a ver cómo el no estar en armonía con estas leyes de la salud nos prepara para la tentación. Y vamos a ver como cuarto término realmente que Dios ha establecido reglas en nuestro cuerpo. Vamos a analizar algunos textos de la pluma inspirada para que nosotros podamos reflexionar en ellos y ver cómo está nuestra conducta en relación a ellos y poder, con la ayuda del Señor a tiempo, corregir eso. Y finalmente vamos a concluir mencionando algunas cosas importantes de lo que acabamos de ver. Las leyes de la salud, ¿no? Nosotros hemos visto este término en distintos libros de la pluma inspirada, en distintos párrafos de los mismos. Por ejemplo, leyes de la vida, leyes físicas, leyes de la naturaleza, leyes de nuestro ser, leyes de nuestro organismo físico. Pero nosotros vamos a tratar de, en este momento, contextualizar, más bien dicho, a actualizar estos términos para nuestros días. Y vamos a llamarlo como fisiología humana o leyes fisiológicas. Y vamos a definir primeramente lo que es la fisiología. La fisiología es el estudio científico de las funciones y mecanismos que funcionan dentro de un sistema vivo, que en este caso es nuestro cuerpo humano. Entonces, en resumen, fisiología humana sería la función, los mecanismos funcionales de nuestro cuerpo, ¿no? Función o mecanismos funcionales de nuestro cuerpo. Y para esto necesitamos nosotros remontarnos o ir en un viaje hacia atrás, ¿no? al origen de la creación. Y vamos a ver aquí en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Esta es la corona de la creación, ¿no? El ser humano es la expresión del pensamiento de Dios. Y vemos en particular aquí en el sexto día de la creación, vemos en esta ilustración, ¿no? a Jesús formando del barro, de la tierra, un muñeco, ¿verdad? Con una forma particular, ¿verdad? Como decía ahí, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Y vemos que hasta allí era un cuerpo inerte, ¿no? Sin vida, a pesar de que estaba totalmente formado. Entonces el Señor lo que hace es insuflar aliento de vida en su nariz y entonces es un alma viviente. Descripción bastante rápida en la palabra de Dios que tenemos, pero nosotros a la luz de la ciencia actual, ¿no? de la anatomía, la fisiología, la biología, la genética y las distintas disciplinas de las ciencias naturales, nosotros podemos comprender ahora realmente que es mucho más complejo, No es como lo estamos viendo de pronto allí en la imagen, ¿no? Un cuerpo, un muñeco de barro, sino que si hacemos un viaje al interior de nuestro cuerpo a la luz de estas ciencias, nosotros podemos ver órganos como el cerebro, ¿verdad? Los órganos de los sentidos, tenemos el ojo, el sistema de la audición, ¿verdad? El tacto, tenemos el olfato, también el gusto, ¿no? Para poder distinguir los distintos sabores, el corazón, los pulmones y en fin, distintos órganos, aparatos y sistemas que realmente en su visión macroscópica nos maravillan cómo funcionan, ¿verdad? Pero aún yéndonos más allá a nivel microscópico, nosotros podemos ver las células, los tejidos, ¿no? Y cómo se organizan estos para formar órganos y estos para formar aparatos y sistemas. Y
Y lo maravilloso es ver no solo la estructura, cómo están constituidos, sino cómo funcionan. Y no funcionan de forma aislada, ¿no? El corazón por un lado, el pulmón por otro lado, ¿no? Sino que todos están integrados, todos están interconectados, todos se comunican y tienen una sola función global, ¿no? Mantener la vida y mantenernos saludables. Vamos a ver acá 3 características que quisiera destacar en relación al cuerpo humano, ¿no? Primero, la alta complejidad que este tiene, ¿no? Nosotros ya al interiorizarnos un poquito en la anatomía, en la fisiología, en la bioquímica, en la genética, en la biología, ¿no? Biología molecular y celular, podemos realmente comprender la estructura tan compleja que es, por ejemplo, el cerebro, el ojo, también el sistema gastrointestinal, ¿no? Cómo funciona el sistema inmunológico. Es bastante complejo, no es algo sencillo, ¿no? Y detrás de esa complejidad nosotros podemos dirigir nuestros pensamientos a Dios, ¿no? Como el autor, ¿verdad? El diseñador de toda esta estructura, de todos estos mecanismos, de todas estas funciones tan complejas, que no logramos percibirlas, ¿no? Cuando leímos Génesis 1:27. Pero en este momento sí. Y bueno, se nos resume en Génesis 1:27, ¿no? El hombre era perfecto, con una salud total, plena. Segundo, vemos la organización, no solo vemos estructura, ¿verdad? Cómo está conformada la célula, los tejidos, los órganos, los aparatos, los sistemas, y no solo cómo funcionan, sino que vemos que tienen un orden, ¿no? El corazón tiene un orden, el sistema respiratorio tiene un orden, y no solo un orden, no es que trabajan en su campo aislado, el corazón trabajando por su cuenta, solo funcionando, el pulmón por otro lado funcionando, sino que vemos que todos ellos están realmente interactuando, están comunicándose, ¿verdad? Y están integrados para funcionar de forma global. Y aquí vemos nosotros que realmente las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y los sistemas no son la suma, el cuerpo no es la suma de estas partes, sino que es más que eso, ¿no? Porque ellos se encuentran realmente integrados todos están comunicados entre sí y tienen un solo propósito, ¿no? Una función global, mantener la salud y mantener la vida. Como tercer punto tenemos la autorreparación. Nosotros cuando nos hacemos una herida, ya sea en la piel, ¿verdad? En el brazo, podemos hacer una herida bastante importante, profunda, ¿verdad? Como una fractura al caernos, ¿verdad? Nos rompemos algún huesito de nuestro brazo. Inmediatamente empieza el proceso de autorreparación, de cicatrización, ¿verdad? Se pone en marcha todas esas estructuras, esas células, esos aparatos y sistemas con el propósito de reparar el daño, restaurar la herida, restaurar la fractura. Y nosotros nos maravillamos con esto. Lo que hace la medicina muchas veces es, por ejemplo, en el caso del corte, es tratar de afrontar los dos extremos de la herida, ¿verdad? Para favorecer la autorreparación, la cicatrización, ¿verdad? Y de esta forma es mucho más rápida. Pero en realidad, ¿qué es lo que hizo en pro de la restauración, de la reparación? Nada, a lo mucho solo afrontar los dos extremos de la herida. Y en el caso de la fractura, ¿no? Si fue una fractura de desplazada, ¿no? Quedó desalineado el huesito, entonces lo que hace la traumatología o el traumatólogo es alinear la fractura, tratar de estabilizarla, ¿no? Con distintas estructuras que ellos saben, y de esta forma favorecer la cicatrización del hueso, ¿no? La consolidación del hueso. Entonces, hermanos, vemos estas 13 características importantes, ¿no? La alta complejidad, la organización y la autorreparación, que nos llevan realmente a pensar que nuestro cuerpo es una estructura y con una función maravillosa, con funciones maravillosas. Nosotros vamos a destacar dos textos de la palabra de Dios, Segunda Reyes 27 y Primera de Corintios 12:12, en relación a estas características que habíamos mencionado. Y bueno, Génesis 1:27 también.
en relación a la primera, la alta complejidad, nosotros la vemos en Génesis 1:27. ¿Quién es el autor de esta maquinaria del cuerpo humano? Es Dios. Y la mente de Dios, ¿verdad? La estructura nosotros consideramos, ¿no?, a la luz de la ciencia, muy complejo el cuerpo humano, el cerebro en especial. Hay muchas preguntas todavía sin resolver en la ciencia y muchas de ellas no se van a lograr resolver en esta tierra, ¿no? Las conoceremos por la eternidad en el cielo. Génesis 1:27, alta complejidad, ¿no?, en relación al autor del cuerpo humano. Segundo, la organización. Vemos aquí haciendo una analogía al apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta a primera de los Corintios, ¿verdad?, 12:12, que dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nosotros vemos que aquí el apóstol Pablo toma el cuerpo humano, ¿no?, y lo describe en versículos siguientes, ¿no? La mano, el pie, ¿verdad? Ninguno es menos importante, ¿no? Todos forman parte del cuerpo y son uno solo. Y en la anatomía, en la fisiología, nosotros vamos a ver que cada uno tiene su estructura y su función realmente para tratar de interactuar uno con otro y mantener la salud y la vida. Y bueno, en la tercera tenemos la autorreparación. Nosotros vemos en 2 Reyes 27, ¿no? Dice, entonces Isaías dijo: tomen una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó, ¿no? Aquí está hablando del rey Ezequías, ¿no?, que el Señor le había enviado un mensaje a través del profeta Isaías de que él iba a morir. Él se humilló delante del Señor, oró y clamó, y el Señor escuchó su oración y envió a Isaías en ese mismo momento, antes de que se fuera, ¿verdad?, para que llevara este mensaje de que iba a vivir. Isaías le dijo que tomara esta masa de higos y pusiera en la úlcera. Nosotros aquí vemos también empleando un medio, ¿verdad?, para la restauración de la salud, pero vemos al cuerpo mismo autorreparándose. Entonces, también de acá podemos deducir, ¿no?, que Dios no solo es el creador de nuestro cuerpo, sino también es el sustentador de nuestro cuerpo. Y finalmente, ¿qué podemos decir después de lo que hemos visto, ¿no?, tan complejos que somos, ¿verdad?, con esas características impresionantes de esta maquinaria maravillosa? Lo único que podemos decir es lo que hizo el rey David, ¿no? Él, cuando se vio a sí mismo, ¿no?, cuando él reflexionaba, ¿no?, sobre cómo él estaba hecho, ¿qué dijo? Te alabaré. Y eso es lo único que nosotros podemos decir, ¿no? Te alabaré, Señor. Alabar a Dios, darle gloria, porque formidable y maravillosamente me formaste, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Esas serían nuestras palabras de gratitud, de alabanza a Dios por cómo nos ha hecho. Vamos a tratar de analizar este punto presentado aquí adelante de ustedes en su pantalla. Para esto voy a tratar de anticiparme con un puntero láser para la próxima diapositiva, que dice: la verdadera religión. La verdadera religión y las leyes de la salud van mano a mano. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Será que la religión tiene algo que ver con las leyes de la salud, con la fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo? Dice acá el texto de la pluma inspirada, dice que van mano a mano, mano a mano. ¿Qué responden ustedes? ¿Será que la religión influye en nuestra salud o la salud nuestra influye en nuestra religión? Dos textos de la palabra de Dios, Marcos 12:30, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿no? Aquí vemos el principal mandamiento. El primer mandamiento es amar al Señor, ¿verdad? Y si nosotros realmente por descuido, por negligencia, por falta de información, por falta de cuidado, ¿verdad?, de las leyes de la salud o de conocer las funciones de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿verdad?, empezamos a tener una salud debilitada, una salud frágil, ¿verdad?
¿Estaríamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? ¿Qué opinan ustedes? Creo que no, ¿verdad? Realmente. Y aquí podemos tener un deseo muy bueno de amar a Dios con todas estas facultades, pero al tener un pequeño descuido, ¿verdad?, en dormir la suficiente cantidad de horas, en hacer suficiente cantidad de ejercicio, elegir los alimentos más saludables para mantener y sustentar nuestro cuerpo, nos vemos frágiles, débiles y muchas veces enfermos. No estamos amando a Dios con todo nuestro ser. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este texto es clave porque, si bien es cierto, habíamos visto, ¿no?, en Génesis 1:27 que Dios había creado al hombre, ¿no? Entonces el hombre es propiedad de Dios. Pero después de la caída, el hombre, ¿verdad?, pasó a dominio de Satanás, ¿verdad?, a propiedad de Satanás. Pero se instaló el plan de la redención, ¿no? Cristo Jesús iba a tomar el lugar del hombre, ¿verdad?, e iba a pagar por cada uno de nuestros pecados para poder rescatarnos y restablecernos al dominio de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que le pertenecemos a Dios. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser le pertenece a Dios, ¿verdad?, por creación y por redención. Y aquí vemos que realmente nuestro cuerpo, ¿verdad?, no es nuestro, no podemos actuar con él de forma descuidada. Debemos comprender de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios porque Él lo creó y también porque Él lo ha rescatado, ¿no? Él nos ha redimido del pecado, de la muerte eterna. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro cuerpo? Es una morada preparada para Dios, para el Espíritu Santo, o está descuidado, debilitado, frágil, enfermo. Pidamos a Dios que nos ayude para mantenerlo de la mejor manera posible, para que sea morada. Vamos a ver el mecanismo salud-enfermedad. Esta parte del tema es bastante difícil, bastante compleja, pero vamos a tratar de simplificarla de alguna forma. Dice: salud-enfermedad. El mecanismo salud-enfermedad es un proceso dinámico, ¿verdad? Dos cosas antagónicas, la salud y la enfermedad. Pero, ¿por qué hablo de que es dinámico? Porque nosotros hoy podemos estar muy saludables, porque nos hemos estado cuidando, observamos las leyes de la salud, actuamos en armonía con las funciones, ¿verdad?, de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema respiratorio, ¿verdad?, y en general. Entonces nos mantenemos saludables. Pero el día de mañana, ¿verdad?, o pasando las semanas, o pasando un mes, empezamos a descuidarnos, a dejar de hacer ejercicio, dejar de dormir temprano, dejar de alimentarnos de forma saludable, ¿verdad?, y otras cosas más. Y empezamos a entrar, ¿verdad?, de ese estado fisiológico, que es de la función normal del cuerpo, a un estado patológico, ¿no? Pasamos de la función a la disfunción y de la disfunción a la enfermedad. Entonces, aquí este esquema, un poquito extenso, ¿no? Vamos a tratar de poderlo ir explicando. Vamos a empezar en el inicio. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? ¿O cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros? Nosotros lo vemos reflejado en 3 de Juan 2, ¿verdad? ¿Qué nos dice en 3 de Juan 2? Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo, el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Que tengamos salud, ¿verdad? Y vamos a tratar de argumentar, ¿verdad?, de presentar otras evidencias de la palabra de Dios. Y vamos a ver las siguientes. En Génesis 1:27 habíamos visto que el hombre fue creado perfecto, con salud total, plenamente feliz.
inclinado, ¿verdad?, a obedecer las leyes de Dios, la palabra de Dios, y realmente también a obedecer las leyes físicas, las leyes fisiológicas de su cuerpo. Entonces vemos en Éxodo 15:26 también el deseo de Dios para con el pueblo de Israel después de haberlos rescatado de Egipto, ¿verdad?, liberado de Egipto. Entonces vemos que fue que Dios estaba dispuesto a que ellos no sufrieran ninguna enfermedad de lo que sufrieron tal vez allá en Egipto, o los egipcios también antes de la salida del pueblo de Israel de allí, pero con una condición, ¿no? ¿Cuál era la condición? Vamos a buscar Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces vemos allí realmente confirmando de que Dios desea la salud del pueblo de Israel de una forma condicional. Ellos tenían que oír atentamente la voz de Dios, guardar, ¿no?, todos sus preceptos, todos sus estatutos, y que realmente Él era su sanador. Vemos también en la profecía, ¿verdad?, en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Esta es una profecía del Mesías. Y vemos aquí en Isaías 53:5, en la última parte, ¿verdad?, de que el Mesías, ¿verdad?, iba a sufrir. Vamos a leer el texto que dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vemos que aquí el Señor Jesús realmente desea la salud nuestra, ¿no? Por su llaga fuimos nosotros curados. Y vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 9, versículo 35, ¿verdad? Aquí ya vemos cumplida la profecía. Vemos aquí en su ministerio al Señor Jesús, ¿qué haciendo? Predicando el Evangelio, ¿verdad? 9:35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Entonces vemos acá al Señor cumpliendo su ministerio, ¿no?, de predicar el Evangelio, de enseñar y de sanar las enfermedades y todos los achaques del pueblo, ¿no? Vemos que realmente el propósito, el deseo del Señor es de que tengamos salud. Lo vemos expresado en su ministerio, en su vida aquí en la tierra. Y vemos también que siglos más adelante, ¿no?, en el año 1800, específicamente el 6 de junio de 1863, ¿verdad?, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 314, párrafo 2, se menciona lo siguiente, dice, fue en la casa del hermano A. Hillard, en Otsego, Michigan, el 6 de junio de 1863, donde el gran tema de la Reforma Pro Salud fue abierto delante de mí en visión. Es impresionante, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Van a ser, el 6 de junio de este año, van a ser 150 años desde que este gran tema, el gran tema de la Reforma Pro Salud fue presentado en visión a la hermana White. Entonces vemos que el Señor se anticipó por mucho, ¿verdad?, para los días que estaban viviendo en el tiempo de la hermana White y que iban a venir décadas más adelante. Y nosotros lo vivimos ahora, ¿no?, con muchas enfermedades que han proliferado, ¿no?, enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión arterial, ¿verdad?, el cáncer, ¿verdad?, y un sinnúmero de enfermedades que son debidas al estilo de vida. Y vemos que el Señor se anticipaba, ¿no?, con un mensaje de la Reforma Pro Salud para que nosotros realmente no suframos esas enfermedades, para que podamos dar oído atento, ¿no?, a estas amonestaciones de parte del Señor, a estas instrucciones de parte del Señor, y no enfermemos como este mundo, ¿no? El mensaje de la Reforma Pro Salud no fue enviado entonces para aminorar el sufrimiento de la Iglesia, para
purificar a la iglesia. Y también, ¿verdad? No solo tiene el mensaje de la Reforma Pro Salud una aplicación para nosotros, sino que inclusive iba a ser para que nosotros podamos usarlo, ¿no? Como una cuña de entrada para predicar el Evangelio en este tiempo que vemos que abundan las enfermedades. Se han multiplicado muchísimo enfermedades que no habían en el siglo pasado. En este siglo, en las últimas décadas, han ido apareciendo, ¿no? Nosotros tenemos el claro ejemplo, una enfermedad que ni siquiera existía, el COVID-19, actualmente ahora está siendo una epidemia mundial, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, después de haber argumentado que realmente el propósito de Dios es de que tengamos nosotros salud, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente, que hay un tercer elemento en este mecanismo salud-enfermedad, y que es las leyes de la salud. A veces nosotros no tomamos en cuenta este tercer componente, ¿no? A veces nos centramos solo en salud y enfermedad, pero ¿qué es lo que realmente inclina la balanza hacia la salud y qué es lo que le inclina la balanza hacia la enfermedad? Y son las leyes de la salud. Como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Las leyes de la salud son, más bien dicho, las podemos realmente explicar a través de la fisiología humana, ¿verdad? De cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros músculos, cómo funcionan, ¿verdad? Y cómo nosotros actuamos en relación a esas funciones. Dios las escribió, ¿no? Así como escribió la ley moral en las tablas de piedra en el monte Sinaí, escribió las leyes de la salud, ¿verdad? Las leyes físicas en cada uno de nuestros tejidos, ¿no? De nuestros músculos, de nuestros nervios, ¿verdad? Está allí escrita su ley, ¿verdad? Las leyes físicas que rigen nuestro cuerpo, ¿no? Las funciones, los mecanismos, los controles que realmente Él diseñó. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en relación a las leyes de la salud? Podemos tomar dos caminos, ¿no? O tomar una decisión en relación a ellas. El pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo, ¿no? El Señor les mencionó, ¿no? Las bendiciones y las maldiciones. ¿De qué dependían las bendiciones y de qué dependían las maldiciones, ¿no? Dependían de si ellos iban a escuchar la voz de Dios y a obrar conforme a su palabra, o se iban a apartar de Dios, ¿verdad? Si no iban a escuchar la voz de Dios y se iban a apartar de Él en busca de otros dioses y andar en sus propios caminos. Entonces nosotros vemos aquí que algo clave e importante es que nuestra actitud en relación a las leyes de la salud, a las funciones de nuestro cuerpo. Ejemplo, todos nosotros sabemos, ¿no?, que necesitamos dormir, ¿verdad? El sueño es muy importante, la cantidad de horas y el momento en el cual nosotros dormimos. Si nosotros no respetamos esa ley física de que debemos dormir, porque el cuerpo humano necesita dormir y cierta cantidad de horas, por simplificarlo, ¿verdad? Porque son diferentes en cada una de las etapas de la vida, y nosotros no respetamos las cantidades de horas que debemos dormir y no respetamos el tiempo en el cual debemos dormir durante el día, ¿verdad?, de las 24 horas, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros no estamos en armonía con eso y empezamos de pronto a hacer actividades en la noche y a dormir en el día, ¿verdad? Invertimos el ciclo circadiano, dormimos, ¿verdad?, en el día, y en la noche empezamos a tener actividad. ¿Qué va a suceder al mediano plazo? Bueno, a corto plazo y al mediano plazo y a largo plazo. Bueno, nosotros podemos ver y hemos experimentado esto, ¿no? Si no dormimos una noche bien, hemos pasado despiertos el otro día, el margen de error es más alto, nuestro carácter, estamos más irritables, más lentos en nuestras actividades intelectuales, tanto en nuestras actividades motoras también, estamos un poco erráticos, torpes, ¿verdad? Y si permanecemos en esa actitud, ¿verdad?, desobedeciendo esta ley de la salud que es el sueño, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a suceder? Con el tiempo vamos a enfermar, la estructura del sueño se va a alterar, después vamos a querer volver a retomar ese sueño normal, ese sueño natural, no vamos a poder, y van a venir un sinnúmero de cosas, ¿no?
de enfermedades inclusive. Entonces, vemos nosotros que realmente nuestra actitud hacia las leyes de la salud, ya sea de ponernos en armonía con ellas, obedecerlas, practicarlas, o desobedecerlas, hacer todo lo contrario, nos va a llevar tanto a la salud como a la enfermedad. Pero realmente nosotros, cuando decidimos realmente obedecer, ponernos en armonía, tratar de conocer las leyes de la salud y realmente practicarlas, estamos obedeciendo. Entonces, cuando nosotros estamos obedeciendo, el Señor puede bendecirnos, bendecir nuestros esfuerzos y otorgarnos salud, si es su voluntad, ¿no? Si es para la gloria de su nombre. Y aquí vamos a considerar algo importante, ¿no? Que el Señor está tan interesado, ¿no?, en que nosotros realmente nos mantengamos en armonía con las leyes de la salud, que nos provee del Espíritu Santo para que nosotros realmente podamos obedecerlas. Aquí menciona, por ejemplo, en el texto Ministerio Médico, algo muy importante. ¿Cómo podría mencionarlo? El papel que juega el Espíritu Santo, ¿no? En relación al Espíritu Santo dice, renovará todo órgano del cuerpo para que los siervos de Dios puedan trabajar aceptable y exitosamente. La vitalidad aumenta bajo la influencia de la acción del Espíritu. Interesante, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos ese componente clave, ¿no?, que es las leyes de la salud, si nosotros decidimos ponernos en armonía con estas leyes y no desobedecerlas, el Señor, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, va a renovar nuestros cuerpos, va a renovar nuestros órganos. ¿Con el propósito de qué? De que podamos trabajar aceptable y exitosamente en su obra. Y dice que la vitalidad nuestra, de nuestro cuerpo, nuestra salud, dice, aumenta bajo la influencia de la acción del Espíritu Santo. Nosotros lo podemos ver esto realmente en evidencia de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros vemos que Jesús muchas veces estuvo todo el día trabajando, predicando el Evangelio, sanando enfermos, ¿no?, hasta altas horas de la noche, y sin embargo iba a veces a un lugar apartado a orar, a ponerse en comunión con su Padre. Entonces vemos que él recibía poder de lo alto, ¿no? El Espíritu Santo lo recargaba, ¿no?, lo revitalizaba, y al otro día podía salir preparado, no solo espiritualmente, sino físicamente, intelectualmente, espiritualmente, para seguir realizando su obra, su ministerio. Hermanos, también quisiera mencionarles algo importante, ¿no?, en relación a la salud. Nosotros, ¿verdad?, procuramos la salud no con un propósito egoísta, ¿verdad? No lo hacemos solamente para mantenernos esbeltos, para mantenernos fuertes, para mantenernos felices, con buen genio, para dormir bien, para estar de buen ánimo, sin estrés. No. Realmente nosotros lo hacemos con un propósito más elevado, ¿no?, que es un propósito altruista y más que nada para gloria de Dios. Nosotros vemos en 1 Corintios 10:31 que dice que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, ¿para qué lo hacemos? Para gloria de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos para gloria de Dios, entonces el Señor nos concede el Espíritu Santo, ¿verdad?, para renovar nuestro cuerpo, para aumentar nuestra vitalidad. Pero, ¿para qué? Para que seamos más eficientes, ¿verdad?, en la predicación del Evangelio, para que realmente gocemos de salud, de felicidad, y también para que tengamos una mayor influencia en las personas y le prestemos un servicio mucho más útil. Bien, hemos acabado de explicar, ¿no?, el mecanismo salud-enfermedad, pero quisiera antes que nada mencionarle, ¿no?, que si bien es cierto, la causa de la enfermedad es el pecado, en relación causa-efecto, pecado, enfermedad y muerte, hay excepciones, ¿no? Nosotros las vemos registradas en la palabra de Dios, en Juan 9, capítulo 9, versículos 2 y 3, cuando los discípulos vieron a este ciego de nacimiento y le preguntaron, Rabí, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Y él le dijo, ninguna de las dos cosas, ¿no?, sino que para manifestar la gloria de Dios,
ha sido. Entonces vemos muchas veces que la enfermedad, perdón, no muchas veces, sino que hay excepciones, porque la regla es que nosotros desobedecemos las leyes de la salud y por eso realmente enfermamos. Esto es el principio general. Y en la excepción vemos lo siguiente. Aquí, que la enfermedad había sido no porque el ciego había nacido así. Él no nació ciego, ni sus padres habían pecado, ¿verdad? Sino que era para manifestar la gloria de Dios, para manifestar el milagro, ¿no? El poder de Dios, de restauración, ¿verdad? De sanidad. Y vemos también en Job capítulo 1, versículo 9, ¿no? De que realmente Job no es que había atraído la enfermedad, todo lo contrario, él obedecía a Dios, era un hombre, un varón perfecto en toda la tierra. Pero vemos aquí que Satanás le dijo, ¿no? Vamos a leer primera de Job 1.9, que dice lo siguiente, vamos a ver, primera de Job 1.9. A ver si ustedes pueden buscar en su Biblia también. Dice, y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? Entonces vemos aquí a Satanás, ¿no? Sumamente molesto, ¿verdad? Porque Job era prosperado en todo sentido y era, sobre todo, fiel a Dios. Pero vemos que la calamidad tocó su puerta, la enfermedad, ¿verdad? Sobre su propio cuerpo. Vemos que la enfermedad llegó no por desobediencia de Job a las leyes de la salud o a las leyes morales. Todo lo contrario, vemos que era alguien que estaba en armonía con las leyes morales, en armonía con las leyes de la salud, y por eso gozaba de prosperidad, no solo física, sino también espiritual, como nosotros lo vemos. Entonces hay excepciones de la enfermedad, ¿no? Como son para manifestar la gloria de Dios y como una prueba, ¿sí? Pero la regla general del mecanismo salud-enfermedad es esta. Nosotros ignoramos las leyes de la salud. Segundo, a veces somos negligentes, somos descuidados en las leyes de la salud, ¿verdad? Y a veces voluntariamente las desobedecemos a pesar de conocerlas y por eso tenemos como resultado la enfermedad. Bien, vamos a hablar ahora de algo muy importante, algunos textos de la pluma inspirada para que nosotros podamos meditar y reflexionar. Dice, preparando el camino para la tentación. Dice, si tratamos sin la debida consideración la salud del cuerpo, ojo, si tratamos sin la debida consideración de la salud del cuerpo, la cual constituye nuestro supremo interés terreno, preparamos el camino para la tentación y la violación de los derechos más elevados. Entonces, si nosotros estamos no considerando nuestra salud como algo importante, incluso es para nuestro beneficio, nuestro más supremo interés, nuestro especial tesoro, no solo para nosotros, sino para la gente en general. Si estamos descuidando eso, ¿qué es lo que va a suceder? Estamos preparando el camino para la tentación y la violación de los derechos más elevados. Esto está en nuestra elevada vocación 268, párrafo 5. La siguiente diapositiva dice, reglas divinamente establecidas. Dice, el dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Dejar de cuidar. El Señor nos ha puesto como guardianes de nuestro cuerpo, ¿no? Él requiere de nosotros obediencia a las leyes físicas. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Esta es una carta, la carta 120, 1901. Este es otro tema importante. Dice, no disfrutamos de más bendiciones. ¿Por qué? Vamos a ver, dice, una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud. ¿Por qué no tenemos más bendiciones? Porque no le prestamos atención a la luz que ya hemos recibido. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo recibimos esa luz? Esa luz de la Reforma Pro Salud. Este 6 de junio van a ser 157 años. Autor de las leyes físicas. Dice, Dios es tan ciertamente autor
de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Entonces, ¿quién es el autor de estas leyes? De los mecanismos, de las funciones de nuestro cuerpo, de los sistemas, de los controles. Dios, Dios mismo. Obedeciendo y cooperando. Dice, el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Entonces, vemos que Dios se ha comprometido con nosotros a mantener nuestro cuerpo, ¿verdad?, que marche saludablemente, ¿no? Porque Dios sustenta, ¿no?, cada latido, cada respiración, ¿verdad? Cada función de nuestro cuerpo, Dios la está sustentando. Y si nosotros realmente obedecemos y cooperamos con esas funciones de nuestro cuerpo, entonces el Señor va a mantenernos saludables. Dice, toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Beneficios de obedecer las leyes físicas. Salud, vida y felicidad son el resultado de la obediencia a las leyes físicas que gobiernan nuestro cuerpo. Si nuestra voluntad y nuestro proceder están de acuerdo con la voluntad y el proceder de Dios, si hacemos lo que agrada a nuestro Creador, Él mantendrá en buenas condiciones el organismo humano y restaurará las facultades morales, mentales y físicas a fin de poder obrar mediante nosotros para su gloria. Su poder restaurador constantemente se manifiesta en nuestro cuerpo. Si cooperamos con Él en esa obra, los resultados seguros son salud y felicidad, paz y utilidad. Entonces, aquí vemos que hay beneficios al obedecer las leyes físicas, ¿no? Tras el obedecer viene la bendición de Dios. Acá el Señor se ha comprometido, dice que va a mantener en buenas condiciones nuestro cuerpo, y no solo mantener en buenas condiciones, sino que dice que va a restaurar las facultades morales, mentales y físicas, para que podamos darle gloria. Y recordemos, el poder de Dios, el poder restaurador, constantemente se está manifestando en nuestro cuerpo. Comprendiendo nuestras obligaciones. Dice, nadie puede comprender debidamente sus obligaciones hacia Dios a menos que comprenda claramente sus obligaciones para consigo mismo como propiedad de Dios. El que permanece en ignorancia pecaminosa de las leyes de la salud y de la vida, o que viola voluntariamente estas leyes, peca contra Dios. Interesante esta parte, ¿no? Habla de que si nosotros no obedecemos las leyes que rigen nuestro cuerpo, ¿no?, las funciones, la fisiología nuestra, no la respetamos, no la cuidamos, no practicamos buenos hábitos para cuidarlo, estamos realmente no cumpliendo nuestras obligaciones hacia nosotros mismos. Entonces mucho menos vamos a cumplir nuestras obligaciones como corresponden hacia Dios. Qué tremendo. Vamos finalizando con lo siguiente. Vemos que las leyes de la salud, ¿verdad?, las leyes físicas que rigen nuestro cuerpo, ¿no?, nuestra fisiología humana, nuestro funcionamiento, de nuestras estructuras, de nuestros órganos, ¿verdad?, que fueron realmente creadas por Dios y son sustentadas por Dios. Realmente, si nosotros no estamos viviendo en armonía con esas leyes, no estamos obedeciendo, ¿verdad? Y aquí entra la fe y las obras, ¿no? Confiamos en que el Señor nos ha salvado, ¿verdad?, que Él nos rescata del pecado, que Él realmente nos perdona nuestros pecados y que Él está dispuesto a concedernos salud. Nuestra forma de obrar tiene que ser en concordancia con nuestra fe, ¿no? Debemos practicar hábitos de vida saludables, debemos tratar de interiorizarnos, ¿verdad?,
en las leyes fisiológicas. Pero nosotros comprendemos nuestra situación, nuestra condición, ¿no? Pecaminosa, frágil, débil, inclinada al mal. Un día tomamos la decisión de salir a trotar, un día tomamos la decisión de trabajar en la huerta, pero tal vez al día siguiente ya no, o a la semana siguiente ya no, o un mes sí, o otro mes no. Entonces vemos que se hace muy importante que podamos meditar y reflexionar en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solamente con Cristo podemos obedecer. Solo Cristo nos puede dar poder para vencer. Sin Él es imposible. Tanto para obedecer las leyes morales como para obedecer las leyes físicas, necesitamos realmente a Cristo en nuestro corazón. Vamos a concluir mencionando siete conclusiones. Primero, Dios es el autor de las leyes de la salud, lo hemos visto, ¿no? Segundo, debemos ser diligentes en el estudio de la fisiología humana, ¿verdad? Conociendo, comprendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, seguramente vamos a poder saber cuidarlo. Tercero, honramos a Dios cuando obedecemos, y todo lo contrario, insultamos a Dios cuando descuidamos realmente nuestro cuerpo y no consideramos nuestra salud. Cuarto, dice, resultados seguros son salud y felicidad, paz y utilidad. ¿Resultados de seguros de qué? De la obediencia, de ponernos en armonía con las funciones fisiológicas, las funciones de nuestro cuerpo. Quinto, la verdadera religión en las leyes de la salud, o la religión y la salud van mano a mano. La una influye en la otra y viceversa. El Espíritu Santo renovará nuestros órganos. Lo acabamos de ver nosotros, ¿no? En la diapositiva donde mencionaba ese texto de la prueba inspirada del ministerio médico, donde decía que el Espíritu Santo va a renovar nuestros órganos para que podamos tener un trabajo más eficiente, más exitoso, ¿verdad? Para el avance de su obra. Y que no solo eso, sino que la acción del Espíritu Santo, dice, aumenta nuestra vitalidad. Y lo vemos nosotros reflejado, ¿no? En la vida de Cristo, en la vida de Moisés, en la vida de Elías, en la vida de Juan el Bautista, ¿no? Que eran llenos del Espíritu Santo. Y séptimo, como lo más importante, ¿no? Solamente en Cristo hallaremos poder para obedecer y vencer. Que el Señor nos ayude realmente. Quisiera dejarles con una última diapositiva para meditar y reflexionar sobre esto. No es un pensamiento del mundo, ¿eh? Es un pensamiento de la pluma inspirada. Si queremos tener salud, debemos vivir para ello. Esto fue publicado en el 1 de diciembre de 1870 en el Reformador de la Salud. Ahí lo tenemos la cita. Así que si queremos tener salud, debemos vivir para ello. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Un abrazo a la distancia.